y yo viviré por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas. Hola, soy Máximo. Queremos invitarte a que te suscribas al canal de Conectados Sin Límites. Queremos que le des like. Y te quiero decir algo. Jesús te ama. Porque el sacrificio de Cristo es real. ¡Hey! Hola, mi nombre es Milton. Y el mío Dylan Víctor, y somos miembros de Conectados Sin Límites, Marco Juárez, Córdoba. Queremos invitarte a que te suscribas a este hermoso canal creado y dirigido por el Espíritu Santo. Que veas los devocionales y que dejes de peticiones. Deseamos que cada mensaje traiga refrigerio a tu vida y espíritu. Recuerda, Cristo te ama. Un abrazo desde Marco Juárez, Córdoba, Conectados Sin Límites. Hola, ¿cómo están? Soy Adrián, de acá de la ciudad de Marco Juárez. Quiero invitarte a que seas parte del Ministerio Conectados Sin Límites, en el cual yo soy parte. Que te suscribas, que le des un like y que puedas compartir cada devocional, que están muy buenos y van a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho y vamos a ver. Hola gente, mi nombre es Carla. Y yo, Sofía. Formamos parte del Ministerio Conectados Sin Límites de aquí, de Marco Juárez. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a Facebook y YouTube Bible Stream, en los cuales vas a encontrar distintos tipos de devocionales con palabras de Dios para vos y tu familia. No te olvides de conectarte, comentar y dejar tu like. Una cosa muy importante queremos decirte: Jesús te ama. Hola amigos, muy buenas noches a todos ustedes. Desde acá, desde Marco Juárez, provincia de Córdoba, te saludamos y te animamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir todos los devocionales que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Y también tenemos disponible la red social del Facebook, también puedes mandarnos tu solicitud, donde también vas a encontrar todos los devocionales que tenemos. Un beso grande, un fuerte abrazo, bye. Hola amiga, hola amigo, ¿cómo estás? Te invitamos a suscribirte al canal de Conectados Sin Límites. Ahí van a encontrar unos devocionales que están buenísimos, pensados para toda la familia. En los comentarios contanos de dónde nos estás mirando. Deja tu comentario y dale like. Buenas tardes, Pastor Ramón y Pastora Lorena, los saludo con la paz del Señor. Soy Vanessa, lo estamos sintonizando desde Santa Catalina de Holberg, departamento Río Cuarto. Le mandamos muchas bendiciones de parte del Señor y a todos los hermanos en Cristo. Dios nos bendiga y seguimos unidos en oración. Bendiciones hermanos.
Los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Natalia, soy de Marcos Juárez. Quería compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde mucha gente está con temor, con miedo, nosotros podamos ser luz, podamos llevar una palabra de aliento, que podamos aferrarnos a esta palabra, meditar en ella, confiar y creer que esta es promesa para nuestras vidas. El Señor prometió que siempre iba a estar, que siempre nos iba a ayudar, amén. Así que confiemos en Él, fijemos nuestros ojos en Él, que nada nos distraiga y podamos ayudar a aquel que está necesitado en este tiempo, amén. Que el Señor les bendiga muchísimo, que pueda fortalecer su vida, que pueda fortalecer mi vida, que pueda guiarnos en estos tiempos y que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Que el Señor les bendiga muchísimo. Los saludo a todos. Bendiciones. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe
Gloria a Dios. Santo Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Cómo están? Bendiciones, queridos, amados. Gloria a Dios. Voy a soltar una palabra para la ciudad de Marcos Juárez. Cierren los ojos ahí donde están. Reciban esto en el nombre de Jesús. Reciban esta palabra, que el Padre los bendice y el Señor les dice: gloria a Dios. Hace tiempo que tengo los ojos puestos sobre Marcos Juárez. Gloria a Dios. Pero la iglesia se ha conformado con muy poco. No digo la iglesia del Pastor Ramón, sino la iglesia en general de la ciudad. Pero tu iglesia está siendo ministrada. Todo lo que yo hablé a tu iglesia por medio de este profeta, todo se va a cumplir tal cual les he ministrado. Él les ha impartido el futuro profético, el destino apostólico y profético, y todo se va a cumplir tal cual. Estoy haciendo en este momento una obra en varios de ustedes. Estoy visitando también la ciudad, y todos los hambrientos se van a encontrar conmigo. Todos los que me buscan en serio se van a encontrar conmigo. Yo conozco y yo distingo los que me buscan en serio. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo profeta, por causa de lo profético, gloria a Dios, por causa de lo profético serán llevados al destino, gloria a Dios, llevados a conocer el fundamento apostólico, el fundamento profético. Bendito Dios. Y aunque el enemigo tenga sus planes, gloria al Señor, pero yo voy a hacer pedazos los planes del enemigo. Santo Cristo amado. Romaneja soja haya rendrama haisa la tía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchos esclavizados serán libres a partir de este tiempo en adelante, y los planes del enemigo quedarán destrozados, quebrantados en el suelo. Bendito sea Dios. Estoy visitando la ciudad, estoy haciendo cosas en varios. Gloria a Dios, como dice el libro de Esther, respiro y liberación viene sobre la ciudad. Respiro y liberación viene sobre Marcos Juárez. Santo Cristo, Santo Dios amado, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Les recuerdo esta palabra. El socorro ha sido soltado ya para ustedes. El socorro ha sido soltado y la ayuda viene. Aleluya. Estoy fortaleciendo los corazones, rodeándolo con mis brazos. Estoy abrazando la ciudad de Marcos Juárez. Gloria a Dios, fortaleciendo a los débiles. Todo el que me busque en serio me encontrará. Aleluya. Yo abro nuevas puertas de bendiciones para ustedes, y portales de gracia y conquista para los hambrientos. Los hambrientos tendrán un banquete en todos los sentidos y en todas las áreas. Santo Cristo amado. Troja mahaneish rundra mahasahais. Pongo mi mano sobre la ciudad, los visito, como les dije, los visito y los guardo. Los ojos de los hambrientos serán abiertos. Aleluya. Gloria a Dios. Mi plan y mis proyectos se concretarán en la vida de los hambrientos. Los bendigo con esta palabra. No habrá escasez para ustedes. No habrá miseria para ustedes. Los hambrientos conquistarán. Los bendigo con esta palabra. Hay salvación, hay vida y mucha esperanza para Marcos Juárez. Los bendigo. Sean benditos en el nombre de Jesús. Está hecho para ustedes. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Saludito. Hasta pronto. Hola, muy buenas noches, amigos, amigas que están del otro lado mirando este directo a través de la plataforma del YouTube, a través del Facebook. Muchas gracias por estar, muchas gracias por los comentarios, la gente que está mandando sus mensajitos. Están habilitados los chats, así que estamos recibiendo y contestando todos los mensajes. Hay un equipo hermoso trabajando, contestando
contestando a cada familia, a cada hermano que está mandando. Y bueno, agradecemos también a la gente que ha mandado sus salutaciones a través de videos, sus buenos deseos. Estamos tratando de ponerlo en cada devocional que está saliendo en directo. Así que bueno, muchas gracias. Te recomendamos que puedas entrar a nuestro canal de YouTube. Si no te suscribiste, podés hacerlo para recibir todos los devocionales que tenemos disponibles. Tenemos varios ya que podés compartirlo, podés escucharlo y compartirlo con alguien que quizás lo necesite. Tenemos varados en un lugar desconocido, tenemos también el poder de la sangre, tenemos el devocional Ley o Leones, tenemos el devocional Tú, mi alfarero. También tenemos el devocional de Regreso al Padre, emitido el domingo pasado por el pastor. Tenemos también el del miércoles, emitido por nuestro hermano Milton Pintos, Puesto los ojos en él. Y bueno, amados, queremos que cada palabra pueda ser de edificación para tu vida. Le pedimos al Señor que cada mensaje no tenga fecha de caducidad, sino que cada mensaje pueda ser como que si lo estás recibiendo ahora, como que si estás viendo un directo, y que su unción y su presencia pueda provocar en tu vida un milagro, una señal, pueda provocar que aquellas puertas que estaban cerradas por mucho tiempo se puedan abrir en este tiempo. Así que oramos y le pedimos a Dios que Él pueda direccionarnos, que cada palabra que salga de nuestra boca sea totalmente direccionada por el Espíritu Santo. Así que es un gusto y un placer estar hoy haciendo este devocional junto a todos ustedes. ¿Y qué te parece si abrimos la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12? En pantalla van a aparecer los textos bíblicos, las citas bíblicas, así que si no tenés Biblia o si tenés una Biblia virtual y nos querés acompañar, podés hacerlo. Si no, también en las pantallas aparecen las citas bíblicas. Y dice así: Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia con el fin de maltratarle. Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice que en aquel entonces eran los días de los panes sin levadura, estamos hablando que eran los días de las Pascuas. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados custodiando a un hombre llamado Pedro, que era una amenaza para este sistema que estaba rigiendo en aquel tiempo. Y dice que le puso estos 4 grupos de soldados de 4 cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Este era el plan y el propósito y la intención de Herodes en aquel tiempo. Verso 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero no obstante la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Qué impresionante. Yo, antes de desarrollar este relato bíblico, quiero llevarte un poquito a la historia, dónde inició, quién era Herodes. Herodes no era un hombre, era un sistema que regía no en ese tiempo, sino hace un tiempo atrás. Y nosotros lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. En el inicio de los Evangelios se comienza a mencionar Herodes, el sistema herodiánico que estaba gobernando, que estaba rigiendo en aquel tiempo, y era un sistema diabólico, un sistema totalmente corrupto, un sistema que hostigaba, un sistema que robaba, porque dice que ellos resurgieron a través de la reina Cleopatra. Ella lo hizo resurgir, le entregó autoridad, y estos comenzaron a tomar territorios que le pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y comenzaron a tomar todos estos territorios a través y por medio de la violencia. Pero vemos que en los evangelios se comienza a mencionar a este hombre llamado Herodes. Después de haber pasado 400 años desde el profeta Malaquías al profeta Juan el Bautista, hubo un silencio de Dios de 400 años, impresionante. Un silencio donde el Señor no habló por 400, prácticamente 4 generaciones,
donde no había palabra de Dios, donde no había revelación de Dios. Y en aquel tiempo, desde Malaquías hasta los tiempos de Zacarías, dice que el Señor decidió romper el silencio. El Señor envió a sus mensajeros y después de 400 años, Él decidió romper ese silencio. Y esto me lleva al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud bajo otro sistema similar a este, un poquito más fuerte, que era el sistema faraónico, donde el faraón esclavizó al pueblo de Dios, donde el Señor también dice que hizo un silencio de 400 años y también irrumpió aquel silencio enviando a un libertador llamado Moisés, una sombra de lo que había de acontecer en el futuro. Y esto estaba sucediendo en los evangelios cuando relatan que vino el ángel Gabriel, el mensajero del Señor, a anunciar que iban a ser un profeta que iba a preparar el camino al Señor, que iba a allanar el camino, que iba a preparar el camino para que la luz del mundo se pudiera manifestar. En aquel tiempo el Señor, el Padre, decidió romper aquel silencio porque el cielo estaba embarazado del propósito de Dios. Estaba, yo lo veo así, como embarazado, como listo para explotar, porque necesitaba manifestar el propósito del Padre, enviar a su único Hijo amado, Jesucristo. Y ahí aparecen los Herodes, porque hay una estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, anunciaba que la vida venía a la tierra, anunciaba que terminaba el tiempo de esclavitud para todos nosotros, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y esa estrella la vieron tres reyes del oriente, así lo relata la Biblia, que se presentaron justamente delante de este tirano, el rey Herodes de aquel tiempo, preguntando por el rey que había nacido, por aquel que había sido enviado de parte del Señor, por el Mesías. Y esto trajo mucha bronca, mucho enojo, muchos celos de parte de Herodes, tanto que comenzó una persecución. Ese es el sistema que se movía en ese tiempo y que se movía en Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Pero si vamos a los evangelios, vemos que el propósito de Dios siempre triunfa por encima de cualquier expectativa, por encima de cualquier plan de personas o de sistemas. Y eso quiero hablarte en esta noche. Hechos de los Apóstoles capítulo 12 claramente habla de que este sistema tirano seguía todavía hostigando al pueblo de Dios. Y si vamos a esta palabra podemos ver que la iglesia en aquel tiempo era la iglesia primera, la iglesia que nació en el Pentecostés. Era un tiempo donde se veían milagros, señales continuamente, todo el tiempo, milagros, señales, prodigios, una iglesia que se movía en el poder, en la autoridad de Dios, donde no solamente los apóstoles, sino el hermano más sencillo, más humilde, hacía milagros, señales, donde los milagros se veían de mano de cada miembro de la iglesia de aquel tiempo. Y vemos que había mucha oportunidad de Dios para la iglesia, porque dice que el favor del pueblo estaba en la iglesia, estaba con ellos. También la oposición, cuando se levanta el favor y la oportunidad de Dios, también estaba a venir siempre acompañada de oposición, que es lo que estamos viendo a través de este relato de Hechos de los Apóstoles. En aquel mismo tiempo dice que cuando sucedió todo esto fue un año después de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucedió un año después, donde la iglesia estaba en su plenitud, donde la iglesia estaba disfrutando, donde eran direccionados por el Espíritu Santo, donde ellos consultaban todo el tiempo, comían todo el tiempo juntos, todas las cosas las tenían en común. Dicen en Hechos 11 que había una gran hambruna que se soltó sobre todo aquel lugar, sobre toda aquella región, pero la iglesia del Señor no tenía necesidad, porque dice que todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Pero pasó algo. Herodes se levantó contra la iglesia. Herodes levantó su mano contra la iglesia y comenzó una persecución tremenda que la vemos
en este relato de Hechos de los Apóstoles. Es impresionante. La iglesia primitiva, una iglesia de poder, una iglesia de autoridad y una iglesia mártir, una iglesia que se daba al Señor, una iglesia que no importaba morir por causa de Cristo. Esta es la iglesia de la cual te quiero hablar en esta noche, una iglesia que oraba. En aquel tiempo Herodes vio, dice que mató a Jacobo, uno de los 12 apóstoles del Señor, lo mató a espada y también arrestó a Pedro, el líder. Se fue contra el liderazgo de la iglesia del Señor. Y vemos que cuando dice mató a espada a Jacob, nos hace pensar de que Jacobo fue muerto por decapitación, que este hombre decapitó a Jacob, y que era hermano de Juan. No sé si se acuerdan, hermano de Juan, ellos eran los hijos de Zebedeo, y los hijos de Zebedeo representaban los hijos del trueno, y Jacobo fue muerto, fue asesinado por mano de Herodes, y Pedro estaba preso también esperando su sentencia. Pero vemos algo muy importante que a mí me llama poderosamente la atención, que dice que mientras este hombre Herodes golpeaba y azotaba al pueblo de Dios, no obstante la iglesia golpeaba las puertas del cielo con sus oraciones. Vemos que la iglesia estaba dolida porque mataron a Jacobo, mataron a uno de los discípulos, a uno de los líderes de aquel tiempo, lo mataron y la iglesia estaba dolida, pero aún así dice que la iglesia clamó, la iglesia se arrodilló, la iglesia se humilló, porque dice la palabra de Dios que la iglesia oraba fervientemente, oraba sin cesar. Esta oración no era una oración suave, no era una oración sencilla, era una oración como la que hizo Jesús en el Getsemaní, una oración como la que hizo Elías cuando dijo: por mi palabra no lloverá en este lugar, y dice que fue y oró fervientemente. Y esa oración de Elías hacía que el cielo retenga la lluvia que debía soltarse sobre la tierra. Dice que este tipo de oraciones es la que hacía el pueblo de Dios. Oraba sin cesar, a pesar de que había un gran dolor porque habían matado a Jacobo, a pesar de que había un gran dolor porque habían asesinado a muchos de la congregación. Dice que la iglesia no bajaba sus brazos, sino que oraba fervientemente. Ahora yo digo una cosa: asesinaron a Jacobo. Asesinar a Jacob es una cosa, pero asesinar a Pedro iba completamente contra el propósito y el plan de Dios para aquel tiempo. Pedro era un líder nato. Pedro era aquel hombre a quien el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo: apacienta mi grey. El Señor estaba confiando la congregación, la iglesia primitiva, al apóstol Pedro, y le dijo en una oportunidad: a ti te daré las llaves del cielo, dice, y el infierno no prevalecerá. Entonces vemos que Pedro era un líder. Una cosa era que haya muerto Jacob, que no lo menosprecio ni nada, pero Pedro, el matar a Pedro amenazaba el movimiento de Dios, el liderazgo que Dios estaba soltando en aquel tiempo. Herodes iba contra la cabeza, él quería matar y derribar la cabeza. Por eso dice que acá Jacobo da a entender que le cortaron la cabeza e iba detrás de Pedro. No obstante, la iglesia estaba dolida, la iglesia estaba triste por lo que estaba sucediendo, pero aún así dice que oraban. Esta era la iglesia primitiva, esta era la iglesia de Jesucristo, que a pesar de que hayan matado a su Jacob, que lo hayan perdido y que hayan perdido a muchos otros hermanos, no perdieron la fe, no perdían la confianza en el Señor, y ellos comenzaron a orar y a golpear las puertas del cielo con la oración. Esta era la iglesia primitiva, una iglesia de poder, una iglesia de autoridad, una iglesia que se movía en la fe.
Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere despertar en este tiempo sobre esta generación, sobre esta época, sobre cada uno de nosotros, sobre vos que me estás mirando del otro lado, sobre cada congregación. Quiere despertar una iglesia llena de fe, una iglesia que no se doblega ante el sistema de este mundo, una iglesia que no se conforma con que dice, sí, es la voluntad de Dios, bueno, nos sometemos. Era una iglesia firme, era una iglesia que oraba, una iglesia que sabía que ese no era el plan de Dios, que el propósito de Dios no era que mataran a Pedro, sino que el propósito de Dios era que la iglesia pudiera crecer y avanzar. Y yo te quiero decir, amigo y amiga que estás del otro lado, muchas veces oramos por oportunidades, muchas veces oramos por cosas que acontezcan en nuestras vidas, y yo te quiero decir, no te sorprendas si esas cosas o situaciones vienen de la mano de oposición, porque cada vez que el Señor va a soltar un mover del Espíritu sobre toda la tierra y sobre toda la iglesia, también se va a levantar la oposición, como vemos que sucedió en este tiempo, en esta época donde la iglesia había como en un ring. Estaban por un lado las intenciones de Herodes, por un lado las actitudes de Herodes, porque dice que Herodes vio que al pueblo le agradó que él matara a Jacobo, que persiguiera a la iglesia. Entonces él comenzó a pensar, voy a tener más influencia política, voy a tener más autoridad, el pueblo le gustó, así que voy a proseguir a matar a Pedro. Y era como que estaban en una lucha, ¿no es cierto? Por un lado, las intenciones de Herodes, y por otro lado, las oraciones de la iglesia, golpeando, luchando, defendiéndose. Y vemos que el Señor comienza a reaccionar con respecto a esto que estamos compartiendo, donde dice que Pedro fue tomado preso, y en la cárcel hubo aproximadamente 16 soldados custodiando a Pedro. Y yo me digo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto soldado, tanta custodia? Y esto me lleva a pensar que el año pasado, en aquel tiempo, el año anterior, habían matado a Jesucristo y habían puesto 2 soldados que pudieran custodiar la tumba del Señor. Y esto me lleva a pensar que Herodes dijo, este no se me escapa, Pedro no se me escapa, así que le puso 16 soldados y 2 estaban ahí en la cárcel al lado de Pedro. Él estaba entre 2 soldados, y no solamente eso, sino que también puso cadenas en sus pies, lo aseguró totalmente, cosa que no haya una historia como la que fue el año pasado de aquel tiempo, cuando dijo que el maestro había resucitado y nunca más encontraron evidencia de su cuerpo. Y podemos ver que Herodes estaba pensando en esta situación, este no se me escapa, a este lo mato. Dice que estaba a punto de sacarlo delante del pueblo para ejecutar a Pedro. Él estaba esperando hacer lo mismo que hizo con Jesús. Y acá podemos ver, a mí me llama poderosamente la atención en este texto bíblico, porque por cualquier situación que nosotros podamos estar pasando por encima de cualquier circunstancia o situación que nosotros podamos estar atravesando, siempre prevalecerá el propósito de Dios, el llamado de Dios. Había una gran confrontación entre la cárcel de Herodes y las oraciones de la iglesia del Señor, una pelea entre las intenciones de Herodes y el propósito eterno de Dios. Y quiero continuar leyendo ahí donde dice en Hechos de los Apóstoles, voy a buscar acá, dice que cuando Herodes, el verso 6, Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice que estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta custodiando para que Pedro no hubiese forma de que él pueda escapar de aquel lugar. Horas antes de la supuesta ejecución, dice que Pedro dormía entre 2 soldados. Y esto me lleva a pensar qué estaba pasando en el corazón de Pedro,
que dice que él estaba y se encontraba durmiendo entre dos soldados, entre dos custodios. Pedro estaba a punto de ser ejecutado, estaba a punto de ser sacado delante del pueblo para ser ejecutado, y nosotros encontramos que unas horas antes Pedro dormía. Y te preguntas, ¿pero qué es lo que provocaba que Pedro estuviese durmiendo? Porque Pedro no sabía lo que estaba haciendo la iglesia, y la iglesia ignoraba en qué situación se encontraba Pedro en aquel momento. Sin embargo, Pedro dormía y la iglesia estaba orando fervientemente. Y especulamos que estaba en una hora después de la medianoche, cuando Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Y Herodes estaba esperando a que amaneciera para sacar a Pedro y ejecutarlo. Fíjate vos. Mirando y escuchando el devocional pasado de Milton, él habla acerca de Pedro, el Pedro del año pasado, cuando Jesús estaba en esta situación, donde Jesús fue arrestado, donde Jesús fue golpeado, y dice que Pedro actuó de una manera totalmente diferente a la que estamos viendo ahora. Dice que Pedro, en aquel año pasado, las Pascuas pasadas, Pedro estaba diciéndole a Jesús: Señor, que no te acontezca eso, Señor, que no vayas a la cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque ese no era el propósito del Padre. Y Pedro en un momento le dice: Señor, si es necesario, yo voy a ir a morir contigo, yo voy a morir por vos, voy a ir a la cárcel por ti. Y dice que el Señor le dice: Pedro, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque te digo que antes de que el gallo cante me has de negar 3 veces. Y vemos que esto aconteció un año antes de esto que estaba sucediendo con Pedro, y que lo hacía tener a Pedro esa paz, que lo hacía dormir a Pedro en medio de esa dificultad, que hacía que Pedro pudiera tener esa tranquilidad. Yo no sé, pero hay muchas personas que están pasando por procesos, o hay amenazas de muerte como la que está pasando Pedro en diferentes situaciones y dimensiones, y muchos de nosotros no podemos conciliar el sueño, muchos de nosotros no podemos descansar. Pero yo me pregunto, ¿qué estaba pasando en Pedro? ¿Qué provocaba que Pedro esté durmiendo en un momento tan, pero tan difícil, en un momento donde no sabía si su vida iba a continuar o iba a ser cortada? Y a mí me lleva a pensar en 3 episodios que sucedió, que vivió Pedro y que lo llevó a reposar y a dormir y a descansar en ese momento tan difícil. Uno era algo que estaba gestado en su espíritu, las enseñanzas de Jesús. Había algo en su espíritu que lo hacía reposar, había algo en su espíritu que lo hacía tener una gran paz, un gran selah, una gran paz en su espíritu. Y esto me lleva al episodio que quizás yo creo que el Espíritu Santo habrá puesto en su corazón, el recordar aquella vez que él estaba en la barca con Jesús y que se levantó una gran tempestad, y dice que ellos luchaban contra aquella tormenta que estaba tratando de anegar el barco, tratando de hundir el barco donde se encontraban ellos junto a Jesús. Y a mí me lleva a que Pedro recordó esto, donde él vio al maestro que dormía, donde mientras ellos peleaban para salvar su vida y para salvar el barco, dice que Pedro lo miró al maestro y el maestro dormía, y ellos, los discípulos, comenzaron a decir: Señor, ¿no ves que perecemos? Y el Señor se levanta y Él ordena esa tempestad que cese, y dice que en ese momento se hizo una gran bonanza sobre todo aquel lugar. Y yo creo que esto es lo que vio Pedro. Él comenzó a recordar la vida y la esencia que se soltó a través del Señor Jesucristo en cada episodio, en cada parte, en cada etapa de su vida, y que esto el Espíritu Santo estaba comenzando a sacar del depósito de Pedro aquello que había acontecido en lo sobrenatural, cuando el Dios Todopoderoso comenzó a ordenar a la tempestad que se haga y se transforme en paz. Y eso me lleva a pensar que ¿por qué Pedro dormía? Y otra de las cosas
que me hace pensar es, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús se levanta a hablar y comienza a hablar desde el capítulo 5 al 7, y esos capítulos hablan del Sermón del Monte, cuando el Señor se levanta y comienza a hablar y a decir: el que no es conmigo es en contra, el que no junta desparrama, a separar los vivos y los muertos. Y en un momento Él comienza a soltar esta palabra en el capítulo 7 de Mateo, cuando Él habla de los 2 cimientos, cuando comienza a decir: un hombre sabio edificó sobre la roca y un hombre necio edificó sobre la arena. Claramente estaba hablando de 2 personas, una que edificó sobre Cristo, una que esperaba sobre Cristo, y dice que vinieron vientos, lluvia, tempestades contra aquellas viviendas, y dice que la que fue edificada sobre la arena fue destruida totalmente, fue arruinada totalmente. Fue un tiempo de angustia sobre aquella vivienda, que representa una persona en donde ha puesto su confianza. Y la otra vivienda que fue edificada sobre la roca, dice que vinieron vientos, tempestades, azotaron con ímpetu sobre aquella casa, pero esta casa permaneció porque reposaba sobre la roca que era Cristo. Claramente el Señor estaba enseñando a sus discípulos, le estaba diciendo: los vientos, la lluvia, las tempestades son necesarias para desnudar los cimientos, para desnudar y saber y manifestar cuáles eran los verdaderos cimientos, dónde estaba edificada esa casa. Y yo creo que todo esto comenzó a ministrar la vida de Pedro, y comenzó a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Y otro de los episodios que me lleva a recordar por qué Pedro estaba durmiendo en la cárcel, me lleva a aquel encuentro que tuvo él con Jesús cuando le decía: apacienta mi grey, apacienta mi rebaño. Pedro, apacienta mi grey. Y una de las palabras de ciencia que soltó, proféticas sobre Pedro, el Señor Jesús le dijo: Pedro, extiende tus manos. Y dijo: cuando seas viejo, cuando seas anciano, así tomarán tus manos, te la atarán y te llevarán donde tú no quieres. Hablando de la muerte de Pedro. Y esto me lleva a pensar que esto ministró aún más la vida de aquel hombre, porque en aquel tiempo acostumbraban que los rabinos, los discípulos sean menores, sean de menor edad que sus rabinos siempre. Y el Señor Jesús tenía sus 12 discípulos, y a pesar de que Pedro era uno de los mayores, dicen las historias, los teólogos, que Pedro era, a pesar de que era el mayor de los discípulos, era de una edad menor que el Señor Jesús. Entonces, esto ocurrió un año después. Estamos hablando de un Pedro joven, y esto me lleva a pensar que qué lo hacía reposar a Pedro, qué lo hacía estar en paz, qué lo hacía dormir en medio de... Quizás a veces te encontrás en el medio de una situación, y este episodio me lleva a decirte que ahí, aunque te encuentres en el medio de una situación, debes de saber que no es tu destino final, como dijo un hombre de Dios, sino que debes recordar si hay una palabra que el Señor soltó sobre tu vida, como lo hizo con Pedro. Esto lo hacía reposar. Ni siquiera había un indicio de que Pedro tuviera fe, ni siquiera dice las Escrituras que Pedro estaba orando como Pablo y Sila cuando fueron arrestados. Dice que comenzaron a alabar, a adorar a Dios, y las cárceles se abrieron y las cadenas cayeron. No, Pedro estaba tranquilo, Pedro no decía nada. Pedro simplemente fue, y dice que durmió entre 2 soldados. Y me lleva a pensar que había un espíritu de revelación. El Espíritu Santo le decía a Pedro: este no es tu fin. Por eso Pedro comenzó a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, toda razón. Y esto me lleva a una sola cuestión, ¿no es cierto? Que cuando el Señor Jesús te suelta una palabra de dirección, una palabra de destino, esto me lleva a pensar lo que pensaba Pedro cuando descansaba, que él era intocable,
que él era totalmente indestructible porque él ya tenía una palabra de dirección de parte de Dios, porque él entendió que cuando Jesús dijo vayan, pasen al otro lado, y aunque se levantó una tormenta en medio, el Señor ya había soltado la palabra y el Señor ya había soltado la dirección, y ellos llegaron al otro lado a pesar de las tormentas y las dificultades que se habían levantado en aquel tiempo cuando ellos estaban en la barca. Y dice que Pedro dormía. Entonces yo creo que una palabra que el Señor suelte a tu vida, esa palabra profética que el Señor soltó, te va a mantener vivo a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todo lo que esté sucediendo en el mundo, a pesar de todo lo que esté gobernando este sistema que no es diferente al sistema de aquel tiempo, donde la iglesia está siendo hostigada, donde cuando hablamos de Jesús es como que hay una persecución que se levanta ahora en las redes sociales. Entonces no estamos lejos de ese sistema, pero el Señor te quiere revelar en esta noche de que tú puedas descansar aunque te encuentres en medio de cualquier situación, aunque te hayan matado a tu Jacobo, quizás es una situación, quizás es un familiar, quizás perdiste algo o a alguien, y el Señor te dice todavía está Pedro, todavía sigue creyendo, sigue confiando, porque yo voy a salvar a Pedro. Eso es lo que el Señor te está diciendo. No sé cuál es tu situación, amigo, amiga, que estás del otro lado, pero el Señor te dice yo voy a salvar a tu Pedro, yo voy a salvar a Pedro. Y acá vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 verso 7, dice que mientras Pedro estaba durmiendo, he aquí se presentó un ángel del Señor, y dice que una luz resplandeció en la cárcel donde se encontraba Pedro, y tocando el ángel a Pedro en el costado, dice que le despertó, estaba dormido, le despertó, el ángel le despertó diciendo vamos, levántate pronto. Y dice que cuando Pedro se levantó, las cadenas se cayeron de las manos y de los pies de Pedro. Fíjate que cuando viene el ángel del Señor, despierta a Pedro y le dice vamos, levántate. Dice que cuando él obedece, las cadenas caen. Querido amigo, amiga, que te encontrás del otro lado escuchando este mensaje, en el momento que escuchás la voz de Dios que te dice vamos, no te detengas, vamos, avanza, y comenzás a obedecer, en ese mismo momento te puedo asegurar que las cadenas que atan tus manos, tus pies, las cadenas que vienen atándote aún por generación en generación, que ataron a tus padres, que ataron a tus abuelos, y que parece que te están atando a vos, en el momento que el Señor te habla y te dice vamos, levántate, no te quiero en esta cárcel, entonces en el momento que comiences a obedecer, las cadenas van a caer por sí solas. Dice que sola cayeron las cadenas cuando Pedro se levantó, y dice que el ángel le dijo a Pedro cíñete y átate la sandalia, y dice que Pedro lo hizo así. El Pedro del año pasado, ese Pedro terco, ese Pedro cobarde, ese Pedro que tenía miedo a morir, hubiese dicho ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué me voy a calzar? Hubiese salido con todo asustado, con todo en la mano, y hubiese salido. Pero dice que Pedro lo hizo. O sea, tuvo el tiempo de ceñirse, tuvo el tiempo de calzarse, y tuvo el tiempo, porque el ángel le dice y envuélvete en tu manto, no lo tenía puesto. Es como que el Señor le estaba diciendo vamos Pedro, todavía hay un camino, ponte la sandalia porque vas a transitar un camino, este no es tu destino final. Vamos Pedro, cíñete porque todavía vas a predicar, porque sigue en pie de que yo te entregué mi grey, de que yo te entregué la iglesia para que puedas hablar de parte mía, y envuélvete en tu manto, envuélvete en el llamado, en ese llamado que yo te di cuando dije y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Todo esto estaba siendo desarrollado en un tiempo de ejecución, en un tiempo mientras Herodes estaba persiguiendo y matando a la iglesia, en un tiempo donde la iglesia misma estaba orando sin que Pedro entendiese. Dice que la iglesia estaba orando. En este mismo tiempo el ángel del Señor estaba abriendo las cárceles para Pedro. Dice el verso 9, y saliendo Pedro le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad
lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, sino que pensaba que estaba viviendo una visión, que simplemente estaba sucediendo un éxtasis, como sucedió hace un tiempo atrás, cuando el Señor le presentó un éxtasis donde él vio un montón de cosas. Él pensaba que estaba pasando lo mismo, que no era cierto, que no era verdad. Pedro, había una paz que sobrepasaba todo entendimiento y toda razón. Y es que Pedro guardó en su espíritu aquellas palabras que dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tenga miedo. Y yo creo que también venía a su espíritu estas palabras que dijo el Señor Jesús: el mundo, la tierra y el sistema no me verá más vosotros, los que confían en mí, me veréis. Él estaba guardado en esta revelación, estaba escondido en estas palabras tremendas que soltó el Señor Jesús, y yo creo que esto lo mantenía en paz, esto lo mantenía en una tranquilidad. Es increíble la transformación de un ser humano, de cuando estás en Cristo, cuando estás en Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede venir cualquier cosa, puede levantarse cualquier situación, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda razón. Y dice que este ángel comenzó a guiar a Pedro, y Pedro pensaba que era una visión. Verso 10 dice: y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Fíjate que nosotros a veces estamos orando para que Dios abra puertas, y el Señor te dice: ya no ores para que se abran las puertas, simplemente obedece, levántate, porque las puertas se abrirán por sí mismas. Esta era un portón de hierro. Claramente habla de que en el mundo espiritual hay cárceles espirituales de hierro, cárceles eternas, pero cuando viene la palabra de Dios y nosotros comenzamos a obedecer, a escuchar, a no cuestionar, a levantarnos, dice que por sí sola se caen las cadenas y la puerta se abrió por sí sola. Quizás estás pidiendo algo que ya está habilitado y que ya está abierto para vos. Le dice que pasaron entonces la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro. Esa puerta seguramente era impenetrable, que daba a la ciudad y se abrió por sí misma. Eso lo hace el poder de Dios. Y salidos, dice, pasaron una calle y luego el ángel de Dios se apartó de él, lo sacó en libertad, se apartó de él. Y vemos que Pedro en ese momento reacciona y se da cuenta. Dice que Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Claramente vemos la mano de Dios. Claramente vemos que Pedro descansó en el Señor y por eso vino una respuesta del Señor inmediata, pero una respuesta totalmente poderosa. Pedro sabía en su espíritu, y en su espíritu yo creo que almacenaba aquellas palabras que dijo el rey David: confortarás mi alma, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aunque ande en valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es impresionante lo que Dios ha hecho en este episodio. Dice que Pedro se encuentra volviendo en sí. Dijo: ahora entiendo, ahora comprendo que el Señor mandó a su ángel. Amado, querida, amigo que estás del otro lado escuchando este devocional, quiero decirte que en este tiempo el Señor está enviando ángeles para sacarte de las prisiones eternas, ángeles para salvarte, ángeles que van a trabajar a tu favor, ángeles que van a ir a las diferentes situaciones. El Señor está enviando sus ángeles por causa de la oración. Y también quiero decirte que el Señor está levantando la iglesia del Espíritu, una iglesia que ora fervientemente, una iglesia
iglesia que no se acomoda al sistema de este mundo, sino que se acomoda y rige bajo la autoridad de Cristo. Una iglesia que no se detiene porque hayan matado a su Jacobo, sino que siguen orando porque saben que respiro y alivio vendrán del cielo, como pasó con Pedro. Y si continúas leyendo esta historia termina donde dice que Pedro se encuentra en una calle y dice y piensa ¿dónde va a ir? Y comienza a pensar, Pedro podría haber decidido ir a su casa, podría haber decidido ir a la casa de un amigo, pero dice que Pedro comenzó a caminar y comenzó a ir al aposento alto, en aquel lugar donde se congregaba la iglesia, donde la iglesia estaba orando. Dice que Pedro comenzó a caminar hacia aquel lugar y dice que Pedro comenzó a ir en aquel mismo lugar donde el Espíritu Santo vino y los llenó a todo. Era la casa de Marcos, la casa donde estaba el aposento alto, donde estuvo la última cena con el Señor y donde ahí mismo comenzaron, cuando vino el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ellos recibieron al Espíritu Santo, ahí se congregaban, ahí comían, ahí se reunían todos, la iglesia, no solamente los apóstoles, sino la iglesia, y de ahí se dirigía Pedro hacia ese lugar, y dice que llegó a ese lugar y golpeó la puerta. Una cosa es golpear la puerta tranquilo y otra cosa es golpear la puerta desesperado. Y este era Pedro golpeando las puertas. Y dice que la iglesia estaba orando y que una criada llamada Rode fue y abrió la puerta y vio que era Pedro. Y dice que al ver que era Pedro cerró la puerta y corrió adentro donde estaban todos orando. Y dijo, ¡Ey, allá afuera está Pedro! Ahí está Pedro. Es la respuesta de todas nuestras oraciones. Y dice que la iglesia dijo, estás loca, no es Pedro, seguramente es su ángel. Amados queridos, esto me lleva a pensar que la iglesia primitiva vivía en un nivel espiritual tan grande que era más fácil ver a los ángeles que ver que Pedro había sido liberado de aquella cárcel. Es impresionante, pero la iglesia de aquel tiempo vivía viendo los ángeles, vivía viendo la mano de Dios. Y fíjate que decían, no, seguramente es su ángel, acostumbrado a ver lo sobrenatural. Era más fácil que sean los ángeles del Señor. Y a esa dimensión Dios te quiere llevar, a que vos puedas ver mayormente el reino de Dios, que puedas ver más real el reino de Dios que la situación que estás viviendo natural. Eso es lo que el Señor quiere. Y otra de las cosas que me lleva a pensar es que Pedro, al ser liberado de aquella cárcel, como muchos de ustedes lo van a hacer y lo están siendo en este momento, la pregunta es, ¿a dónde vas a acudir? Porque muchas veces el Señor te saca las cadenas caen por el poder de Dios, las cárceles se te abren, el ángel del Señor te conduce, el Espíritu Santo te lleva y te abre las puertas para que puedas salir de las cárceles y te deja decidir a dónde vas a ir luego. Y nos encontramos con que muchas personas, después de haber sido liberadas, vuelven al lugar equivocado, vuelven a golpear la puerta que los traicionó, vuelven a golpear la puerta que los defraudó, vuelven a golpear la misma puerta. Pedro decidió ir a donde estaba la revelación. Pedro decidió ir a donde estaba la iglesia de Jesucristo. Queridos, amados, vos que estás del otro lado, yo no sé cuál es tu situación, pero sé que el Señor sí la sabe. Quiero decirte que hay puertas abiertas. Y quiero decirte que en el momento en que comiences a escuchar la voz de Dios que te dice, vamos, levántate de esa situación, sal de esa situación. En ese momento que comiences a escuchar su voz y obedezcas, las cadenas van a caer por sí solas y las puertas se te van a comenzar a abrir y vas a comenzar a ver la mano de Dios, así como Pedro veía el ángel del Señor que lo conducía. Amado, es un tiempo donde el Señor quiere revelarse de una manera sobrenatural sobre su iglesia. Él quiere confortar tu alma, Él quiere ministrar tu alma aún en estos tiempos de angustia. Quiero que sepas que cada vez que viene una gran oportunidad, como hubo en aquel tiempo, la iglesia hacía milagros, señales, había una gran hambruna en toda aquella región, pero la iglesia tenía el pan y la comida. También se van a levantar oposiciones.
Pero esto es lo bueno, que cada vez que se levante oposición y cada vez que a tu puerta golpee un problema, una situación que quizás no la querías, no la esperabas, tenés que saber que Dios la va a utilizar para su propósito. Y ante la expectativa del sistema de este mundo y las intenciones del sistema diabólico, por sobre todo va a triunfar el propósito de Dios. Quiero orar por tu vida y quiero que puedas recordar lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esto, prepararás mesas delante de mí, es lo que el Señor hizo ante Pedro. Quiero decirte, amado, que el Señor prepara mesas delante de ti para que te sientes. Él te ofrece, sentate a la mesa del Padre y disfruta de todo el manjar que Él puso en la mesa. Y ese manjar no es nada más y nada menos que Cristo. Comamos a Cristo en este tiempo, porque mientras nosotros comamos a Cristo, dice, Él va a preparar esas mesas para que nos sentemos en presencia de nuestros angustiadores. Nosotros vemos la historia maravillosa de cómo el Señor libertó a Pedro en el capítulo 12 y vemos que en el 12:20 Pedro está vivo y Herodes está muerto. Siempre el propósito del Señor va a prevalecer por encima de cualquier situación o de cualquier intención de personas o del sistema. Quiero orar por tu vida y espero que esta palabra sea de edificación para vos, para tu familia, y que puedas verte como Pedro se vio, que pueda revelarse en tu espíritu esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda razón. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que está escuchando, Señor, por cada persona que está pendiente, Señor, por cada persona que está atesorando en su corazón esta palabra que tú has soltado a través de tu sierva, Señor. Oro en esta hora para que tú seas, Señor, el que esté ministrando cada familia, para que tú estés ministrando, Señor, a cada persona que está escuchando, Señor. Oro para que tus ángeles comiencen a ingresar a sus casas, para que tus ángeles comiencen a ingresar a sus hogares, Señor, para que tú revierta toda situación, Señor, y todo diagnóstico, Señor, de las tinieblas y todo diagnóstico de muerte y de ruina, Señor, que en esta hora tus ángeles puedan ingresar, Señor, y puedan, Señor, cada familia y cada persona que hoy está escuchando pueda obedecer a tu palabra, Señor, para que las cadenas, Señor, se caigan, porque en la obediencia, Señor, se rompen las cadenas y se abran las puertas, esas puertas de hierro, esas puertas de bronce, esas puertas eternas, cárceles espirituales se abren en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Veo una mujer que por mucho tiempo, creo que desde niña has tenido un problema en la piel. Veo que como que tus manos, principalmente en tus manos, has tenido como que tus manos fueran de una persona mayor, como áspera, como seca, como que fuera las manos de una mujer mayor siendo niña, y siempre has tenido complejo de mirar tus manos o de que alguien te las mire porque eran ásperas y es como que se veían arrugadas. En el nombre de Jesús, cree en el poder que hay en Cristo Jesús y sé libre y se sana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Veo una mujer también, como que fueras una mujer de origen de Bolivia, pero que estás en la Argentina, como que vives en el norte, como casi al terminar la frontera de Argentina y Paraguay, y te veo con tu hijo, tenés un niño como de aproximadamente 4 o 5 años. Veo que este niño tiene en su lado derecho de su cabecita, tiene como un tumor que sobresale. El Señor lo sana. Pon tu mano sobre él y cree no en quien te está hablando, sino en el Señor Jesús.
Él es el que sana. Él continúa sanando a las personas que están padeciendo de artritis, de artrosis, de reuma, esas personas que tienen dolores en todas sus articulaciones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si crees esta palabra, si crees que el Señor sigue sanando, sé sano en el nombre de Jesús. Mujeres y hombres jóvenes con estos problemas, mujeres y hombres con problemas de varices en las piernas. Hay mujeres jóvenes y mujeres también de edad que le da vergüenza mostrar sus piernas porque están llenas de varices. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te digo, sé sano y sé libre de esa enfermedad. Hay personas y hay mujeres también que están sufriendo que se le cae el cabello a montón, a puñado. Sé libre en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que una unción de milagros se suelte sobre tu casa, sobre tu familia. Veo ministros, veo gente de Dios que han tenido pensamientos de suicidio, que han tenido pensamientos de que ya no sirve de nada vivir en esta tierra, y muchos de ellos están pasando por grandes depresiones. En el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Sé libre en esta hora, sé libre en el nombre de Jesús. Escucha la voz de Dios. No escuches la voz del sistema, no escuches lo que dice el sistema que rige este mundo, no escuches lo que dice el sistema de opresión de este mundo. Escucha la voz de Dios. Todavía Él es real, Él sigue haciendo milagros, señales, prodigios. Deja que el Señor te sane, deja que el Señor te libere en esta noche. Amado, amiga, amigo, cree ahí donde estás, ora, cree. Y yo te animo a que puedas contar tu testimonio, porque el Señor va a hacer grandes milagros. El Señor se va a manifestar de una manera que te vas a sorprender. El Señor va a comenzar a visitarte en sueños, en visiones, y vas a ver milagros en tu familia, vas a ver milagros en tus finanzas, vas a ver milagros en tus hijos. Los hijos pródigos vuelven en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amado, querido, si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirla con alguien que hoy la está precisando, con alguien que hoy está necesitando. Quizás declaramos que esta palabra va a seguir vigente, aunque la estés mirando en un futuro, va a seguir vigente, y el poder de Dios va a operar de una manera sobrenatural. Gracias por estar del otro lado, gracias por prenderte a cada devocional que estamos hablando, pero gracias por creerle al Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, el Shalom de Dios gobierne tu vida. Yo te digo, hasta el próximo devocional. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Señor es mi pastor y nada me faltará.
es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor.